palabra del Señor en 2 de Timoteo 3. Quiero que puedan colocar su atención. Dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. ¿Cuántos creen que estamos en un tiempo más o menos? Amén. Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargándolas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes que de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Equipados para el avivamiento. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué herramientas tienes en tu vida que Dios diga: voy a usarte para algo? ¿Cuál es lo que tienes en tu mano? ¿Qué tienes tú? ¿Cuál es tu tarea? Si el Señor te dijera hoy: vas a hacer esta tarea en agosto, ¿qué crees tú que tú vas a decir: voy a hacer esta tarea? ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido todo el año? ¿Cuál es tu sentir? ¿Para qué Dios te ha equipado? Y cuando hablamos de equipamiento, hablamos, por ejemplo, dice: equipe su casa. ¿Cómo va a equipar su casa? ¿Con qué está equipándola? ¿Con muebles? ¿Sí? ¿Con cocina? ¿Con nevera? ¿Con el comedor? ¿Con camas? ¿Con el baño? O sea, equipar. ¿Para qué va a equipar la casa? Porque van a vivir ahí. Va a haber algo, las herramientas, las cosas que te están dando, es para que tú las uses. ¿Sí? Y Moisés
Después de que salió de Egipto, cuando mató al egipcio, él sale y él deja todo el sistema militar. Él deja todo lo que se le había enseñado y él llega a la región donde iba a trabajar 40 años como pastor. 40 años. Moisés usó una vara y aprendió a defender ovejas de lobos, de osos. Aprendió a subir montañas con las ovejas. Aprendió todo un trabajo. Y tal vez cuando él ve la zarza y empieza el llamado, él pensaba que iba a volver a la milicia y volver a utilizar todas las cosas que había aprendido en Egipto. Pero no fue así. El Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y era una vara. Bota la vara. Se convirtió en serpiente. ¿Qué tiene? Mete la mano. O sea, ¿qué fue lo que Dios hizo? Fue utilizar todos esos 40 años para quitar 40 años de haber aprendido un sistema y lo introdujo en otro sistema totalmente diferente al sistema que había vivido. Pero ahora vamos a ver el escenario, cómo él entra a Egipto. Él entra con la vara del pastor, pero conociendo cómo era el sistema egipcio. ¿Sí se dan cuenta? No entra como un egipcio, entra con una vara. Pero él sabía y conocía cómo se movía eso. No sé tú, pero hay mucha gente que Dios la ha sacado de un mundo. Y ellos llegan a la iglesia y son trabajados o en las drogas o en esos moveres del mundo. ¿Sí? Pero son capacitados, son equipados con la paciencia, con el gozo, con la paz. ¿Para qué? Para ir a enfrentarse a un sistema. Y ese sistema, ellos lo conocen cómo se mueve, pero ellos no van a actuar como actúan en el sistema. Ellos van a actuar totalmente diferente, sabiendo cómo es ese sistema. Y Dios le dio autoridad a Moisés. Dios equipó a Moisés con temple. Tú sabes la presión que tuvo que vivir Moisés. Si nosotros con una cosita que nos pasa ya estamos temblando y nuestro sistema emocional está quebrado, ¿cómo ese hombre Dios lo capacitó con una unción sobrenatural para soportar entrar ante el faraón y no quebrarse? Porque era familia suya, era un hermano. Él estaba viendo que su familia, con quien se había creado, había subido las pirámides. O sea, era ese hombre en contra a quien se estaba enfrentando. La presión que vivió. Y realmente cuando salió la película de Moisés, yo decía: ay, qué sí. Pero ahorita yo entiendo, porque él se sentía abrumado, él se sentía, y yo decía: eso no lo dice la Biblia. Él estaba lleno de autoridad, de poder. Y es una unción que cae sobre ti para lograr algo. Entonces, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que Dios ha estado llamando? ¿Cuál es esa monte de Oreb? ¿Cuál es la zarza que Dios ha estado
fue llamado para enfrentarse a Faraón. ¿Por qué? Porque el Señor lo había preparado y lo había equipado para eso. ¿Sí? Usted ha sido equipado, ha sido preparado desde pequeño. Dios te ha dado convicciones. Dios te ha dado costumbres. Dios te ha dado columnas. Y esas columnas son las que permiten que tú comiences a ser usado por Dios, porque conoces un sistema. Amén. Y quiero que vayamos a Nehemías. Nehemías empezó a orar. Solamente él empezó a tener un sentir en su corazón de orar. Pero él estaba al servicio de un rey. Y él empezó a orar. Hizo una oración muy estratégica. Y en Nehemías 2 dice: un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debes saber algo que te causa dolor. Y yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mi padre se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas como el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si su majestad le parece bien, le ruego que me envíe cartas a los gobernadores del oeste, que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates, para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde he de vivir. Me daba mucha risa, dice: con temor yo le dije. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita, se disgustaron mucho. Todo empezó con un sentir en la oración. Y Dios empezó a alinear todas las cosas. Y él decía: tengo mucho temor, pero miren todo lo que salió de su corazón. Dijo: mira, déjame ir, finánciame y dame los permisos. Y de paso recibió el respaldo. Porque cuando Dios unge a alguien, lo equipa. Él era el copero. ¿Qué no había aprendido allí en ese palacio? ¿Qué no había aprendido? ¿Qué no había visto? Ese reinado,
ese palacio como estaba. Y él lloraba y decía, yo estoy aquí bien, pero la ciudad mía, la ciudad de mis padres está desolada. Y si ustedes empiezan a estudiar el libro de Nehemías, cómo ese hombre levantó las murallas y empezó a edificar, y no fue fácil para él, pero yo decía, Dios, qué sabiduría le diste, porque los hombres querían venir contra él para camuflarle, para engañarle, y él como que, no, estos me van a engañar, estos quieren que yo vaya para allá, pero yo no voy a ir, porque lo que quieren es apresarme, y yo no voy para allá. Entonces, y empiezo ese movimiento tan sagaz de Nehemías, y empiezan a orar, y empiezan a levantar espada, y a construir, y mientras unos cuidaban, los otros construían. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Cuando tú estás en una unción de avivamiento, tú puedes decir, ¿quién lo hizo? Amén. Yo a los 18 años me iba a las cárceles sola de los frailes, y yo no puedo entender ahorita cómo yo hacía eso. Solamente una unción. Y mi hija se la pasa viendo programas sobre cárcel, y ella, yo no ni se te ocurra decir que tú vas a una cárcel. Pero tú fuiste, mamá. Sí, pero ese era mi tiempo, mi amor. ¿Me entienden? Porque la unción a ti te hace hacer cosas, pero sobrenaturales. Cuando tú entras en un tiempo de Dios, vas a moverte rápidamente. ¿De dónde va a aparecer el dinero? No sé. ¿De dónde? Cuando es la voluntad de Dios, cuando Dios te ha trazado, cuando Dios te ha mandado y tú empiezas a obedecer, Dios te da el dinero, Dios te da los permisos, Dios te da la legalidad, Dios lo hace. Sí, como yo hacía. Y he pasado momentos en mi vida de avivamiento donde yo me he parado a las 4 de la mañana y me venía desde el Junquito a orar a teatros, y de ahí salíamos al gimnasio. De ahí de la oración yo salía al gimnasio, después me iba a comer, después subía al Junquito, comíamos, venía a las 4 de la tarde, ya estaba aquí para orar en Plaza Venezuela porque había problemas y nunca dejaba de orar allá en Plaza Venezuela, y a las 6 de la tarde estaba en teatro, estando en el servicio, y subía a las 9 de la noche hacia el Junquito. Todos los días, durante 3 meses lo hice. Movimiento. Amén. Y veíamos en el mes pasado a Felipe, cómo Dios lo movió para ir a evangelizar una ciudad, la llenó de alegría, y cómo él se fue a evangelizar a un eunuco y lo convirtió, y después empezó un movimiento evangelístico en Felipe. El Dios que estuvo en Nehemías, que estuvo en Moisés, está con nosotros ahora. Amén. Y Él nos ha equipado con algo para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. ¿Cuál es tu sentir? ¿A qué Dios te está llamando? Yo no puedo decirte, mira, Dios te está llamando a algo cuando yo tengo un llamado, tú tienes otro llamado. O tenemos un llamado colectivo, pero tenemos que entender en qué tiempo nosotros estamos ahora. Amén. Y saber qué es el sentir de Dios para nuestra vida. Y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo podemos ser un Felipe? Si ahorita no se puede salir mucho, ¿qué es lo que tú quieres? Y cuando alguien dice que estos son momentos espirituales, que esta lucha es espiritual, ¿y dónde está la lucha? En las calles, está en las redes. Y Dios me decía, tienes que mudarte para las redes. Tienes que empezar a
a tomar las redes. Y ayer agarré mi cámara y empecé a hablarla. ¿Cuánto tiempo han estado esperando? No sé, para hacerlo perfecto, para hacerlo como él quiere. Pero llegó y lo hice en un momentico, ya todo salió, subí, ya, listo. Entonces, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué Él ha preparado? Necesitamos saber en qué área de nuestra vida hay un avivamiento. ¿En qué área? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Porque el avivamiento de Jocabed fue diferente al avivamiento de Moisés. El avivamiento de Jocabed fue llevar a ese niño, a meterlo en la orilla del río Nilo y que lo encontrara la hija del faraón y que ella pusiera a Miriam estratégicamente para que le dijera que yo tenía a alguien, yo tengo a alguien que puede cuidar de ese niño. O sea, ese movimiento no fue nada fácil, fue una unción, fue algo que Dios preparó para poner todas las piezas en orden, porque Moisés iba a ser levantado como un egipcio, pero la mamá tenía que adoctrinarlo en lo que eran las doctrinas de la iglesia, del pueblo de Israel, para que él no se perdiera después. Entonces fue diferente el avivamiento de Jocabed al avivamiento de Moisés. Amén. Pero ¿cuál crees tú que es tu sentir? Y así como Nehemías oraba por algo. ¿Qué hago? Así que tienes en tu mano. Cuando salió el pueblo de Israel hacia el Mar Rojo, Moisés se amedrentó. Dice, viene el faraón, nos va a volver trizas, aquí nos va a matar. Y él le dijo, Señor. Y Dios le dijo, ven acá, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Levanta tu vara y abre el Mar Rojo. ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que Dios te está llamando? Hay un sentir de parte de Dios. El Señor está tocando la puerta. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, me sentí súper enferma. Estaba con la menopausia, que la menopausia. Y tuve el sentir, yo dije, empecé a hablar sobre movimientos, empecé a hablar proféticamente porque no sentía nada. Pero empezamos a preparar el mover para estos tiempos, la oración que estamos. Porque tienes que dejarte llevar por el Señor. Tienes que dejar que esos ríos fluir en el río de Dios. No entiendo lo que estoy haciendo, no entiendo hasta dónde Dios me está llevando, pero es necesario que fluyas en el Espíritu. Y empecé a recibir sanidad y Dios me habló, me ministró mi vida sobre la sanidad. Y empecé a renunciar y empecé a sentirme bien, empecé a orar, empecé a sentirme yo. Y yo le decía al Señor, tú me estabas preparando para este tiempo, yo no estar dormida, no estar despierta, alerta a lo que estaba aconteciendo. Porque Dios lo sabía. ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Con qué puedes trabajar? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido hacer? ¿Cuál es tu tarea? Va a llegar diciembre
y en la misma condición, en la misma situación, Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas, hermano. Y yo le decía, no puedo todavía hacer el TikTok, no puedo todavía meterme porque es que necesito un escritorio. Y el Señor compra el escritorio. Y compré, no, es que todavía es que me falta arreglarme el cabello, me falta arreglarme otras cosas. Y no, y yo, arréglatelo, vístete, yo te voy a equipar, ahora hazlo. ¿Qué te hace falta? Ya no hay excusa. ¿Qué te hace falta? No es que me falta, tómalo. No es que ya no hay excusa. Dios te equipa con casa, Dios te equipa con carro, Dios te equipa con provisión. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué excusa? ¿Ahora para dónde Dios te ha mandado? Si necesitas que Dios te abra los oídos y te abra los ojos, vamos a orar por eso. Vamos a orar para que tú puedas ver lo que Dios quiere que tú hagas. Vamos a orar para que tú puedas oír lo que Dios quiere que tú hagas. Hubo un profeta que el Señor le dijo, ve por este camino, no te desvíes. Y él se fue por este camino, no le hables a nadie, no le cambies a nadie. Esa era su obediencia, hacer su tarea. Y lo hizo. Y vino un hombre, todavía yo no entiendo, ese profeta era falso, era un profeta viejo, y el profeta le dijo, mira, ¿sabes que Dios me dijo que te vinieras por este camino y que comieras esto? Y él, pero Dios no me dijo eso. No, pero es que Dios me lo dijo. Y cayó muerto el pobre. Hay instrucciones para una iglesia, para otra, para otra, para otra. ¿Cuál es tu instrucción? Que tú escuchas de Dios. Y está bien escuchar los temas de los pastores, está bien, pero la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú no sabes qué es lo que Dios te ha mandado a hacer, vas a perderte del camino y vas a parecer como ese profeta tan muerto, pobrecito. ¿Pero quién lo mandó? Escuchar la instrucción de Dios. ¿Y cómo escuchas la instrucción de Dios? Orando, leyendo la palabra. Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Cuáles son mis fuertes? ¿A quién yo le predico? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es mi herramienta? Mi herramienta es la gracia, mi herramienta es la hermosura, mi herramienta, ¿a qué es lo que tienes? Yo no quiero predicar un tema más. Yo quiero hacerles entender que no podemos seguir en la vida sin propósito. El propósito no es solamente una casa, un carro, no, el propósito es el llamado de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que vas a contarle a tus hijos que hiciste? Dios me mandó a ir a la casa de mi mamá. Y me dijo, tu mamá va a morir en un año. ¿Yo qué? No, Señor. Y me tenía que ir. Y dejé toda mi casa en Busquito. Y me fui para la casa de mi mamá. Esa casa estaba un desastre. 2 personas se querían adueñar de la casa. Esa casa estaba sucia, descuidada, abandonada. Tenía un montón de cosas viejas. Que ahorita yo digo, ¿cómo, con qué fuerza yo lo hice? Una unción, hermano. Llegué a esa casa
y empecé a sacar demonios, empecé a sacar a esas personas. Dios me dio la unción para sacarlos, esa gente no se quería ir, pero fue la unción de Dios sobre mi vida. En el momento indicado y en el sitio indicado. Y empecé a sacar, empecé a limpiar y le dije a mi hermano, él estaba en Colombia, y lo llamé y le dije, tu mudanza está aquí en el cuarto de mi mamá. Toda la casa de mi hermano estaba en el cuarto de mi mamá y mi mamá dormía en el piso, en un colchón, en la sala. Llamé a mi hermano y le dije, si para este mes tú no vienes, voy a subir todo para el muquito. No les miento. Yo lo llamé un lunes, el lunes estaba ahí, porque me tenía miedo. Me dice, es capaz de botarme todas las cosas. Vino en una semana, todo se lo llevó, era un 350, todo lo que estaba en la casa. Y empecé a orar por ese hombre, Señor, bendícelo, pero se va. Y con el otro inquilino, bendícelo, pero se va. Tenían 12 años allí, anclados, y no se querían ir. Y empecé a orar por ellos y los bendecía. Señor, dales dónde quedarse, dales dónde irse, dales dónde irse. Bendícelos, Señor, bendícelos. Y me le pasaba en la puerta de su habitación a las 5 de la mañana, bendícelos, pero se van. Bendícelos, pero se van a arrodillar. Señor, y cuando se paraban, ¿cómo está? Buenos días, Dios les bendiga. Duré limpiando esa casa, quitándoles la grasa, el sucio, mucho tiempo. Empecé a liberar el corazón de mi mamá, sacar tanta resequedad, tanta impureza. Y pasaron los tiempos, y han pasado ya 7 años. Una unción, un sentir, un llamado. Algo que Dios quiere que tú hagas.